Pero si crezco en un ambiente negligente, hostil, violento, nuestra primera escuela relacional son nuestros papás. Uh-huh. Entonces, depende yo de las crisis que se me vayan atravesando. Yo voy a reaccionar con base a lo que yo normalicé en mi historia de vida. Porque una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que necesitas. Uh-huh. Efectivamente, cuando tenemos a una persona hiperactivada, llámalo límite de la personalidad, trastorno bipolar, sí tiene claro su grado de complejidad y una de las cosas que se requieren sí o sí es precisamente la paciencia. Si no hay paciencia en una intervención en crisis, mejor no intervengas. Claro, porque te desesperas con el paciente y ya valió. Toda perspectiva es proyección, o sea, el paciente puede estar agitado y nos puede estar recordando a nuestra mamá si quieres 1,000,000 de veces, pero pues no es... No te puedes enganchar, claro. Exacto. Y si nos llegamos a enganchar, entonces ahí quien también necesita terapia pues es el interventor. Sí, casualmente tengo ahorita un mensaje de teléfono de un pacientito y me dijo: estoy bravo contigo, te bloqueé de todo. Y yo, ¿por qué estás molesto? Es que no me dejas hacer mis compulsiones. Si la persona está combativa, está violenta, está aventando cosas, yo ahí lo primero que invito es marca directamente 911. O sea, exacto, esa es la indicación. Sí, ahí sal de ahí. Okay. ¿Por qué? Porque efectivamente te puede hacer algo. Y si estamos hablando, por ejemplo, de un episodio psicótico, sabemos que, o sea, no te van a reconocer. Tienes que tener también mucho coraje para dejar, por ejemplo, a tu hijo o a tu hija ahí. Si tratas tú de intervenir y sabemos que es una persona que tiene muchísima más fuerza que tú, no va a haber una víctima sino dos. Y si nosotros, aquí viene la parte difícil, si nosotros como profesionales de la salud sabemos que ya hicimos todo lo que nos tocaba y aún así la familia decide no hacer ese algo más, ahí es donde ya tenemos que saber decir hasta aquí me toca. Es como uno de mis psiquiatras que me dice: Belinda, échale la bendición. ¿Todas las crisis se tienen que internar? Hola, soy Belinda Núñez. Bienvenido a este episodio de Conversaciones Compulsivas, en donde estaremos conversando de la intervención en crisis y cómo podemos hacer si tengo a esta persona, a este ser querido, en una crisis y está totalmente nublado y no sabemos qué hacer. Para ello tenemos a la doctorante en salud mental, en psicología, ¿no, doctora? Ajá. Sí. Lice Salcedo. De verdad que para mí es un hermoso placer tenerte. Gracias. Ella es cofundadora de Escolae. Y bueno, preséntate, porque de verdad que cuando estábamos con esta interacción yo decía, bueno, dime, porque de verdad que el currículum de la amiga es enorme y yo estoy súper complacida de poder tenerte como especialista en este tema. Primeramente, Belinda, muchísimas gracias por invitarme al programa. Y sí, efectivamente, soy cofundadora del Instituto en Salud Mental y Psiconutrición Escolae Psychology. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Bueno, somos un equipo transdisciplinar donde pues tenemos geriatría, tenemos psiquiatría, nutrición clínica, psicología y neuropsicología, y también psicotraumatología, que en este caso, junto con una colega y su servidora, también trabajamos pues el trauma psicológico. O sea, tengo a una de las mejores en el tema, y esto es un tema que nos lleva mucho, porque cuando estamos en consulta, una de las preguntas más recurrentes de nuestros familiares es: ¿qué hago cuando está en crisis? O sea, trabajamos con pacientes que están muy desbordados, en depresión, ansiedad. Sabes que nuestra especialidad tiene que ver con TOC y relacionados. Uh-huh. Y las crisis a veces en un cuadro ansioso es muy complicada. La depresión es una de las condiciones de salud mental, de la enfermedad de salud mental, uh-huh, que más nos aturden y a veces no sabemos qué hacer ni cómo abordarlo a nivel familiar. Y esa es una de las dudas más representativas y que tenemos que enseñar a nuestros pacientes cómo manejarse una crisis o cómo los familiares pueden intervenir, porque a veces en nombre del amor y queriendo ayudar entorpecen y hacen lo que no deben de hacer pensando en la lógica. Y a veces en muchas de las situaciones la lógica no funciona en una crisis. Entonces me gustaría primero que pudiéramos aclarar qué es una crisis o cómo podemos entender a la crisis que se nos pueda estar presentando. Sí, mira, dijiste algo muy importante, ¿no? La parte del amor, hasta dónde puede entorpecer el identificar ciertos aspectos, tanto de las emociones como de las conductas de nuestros seres queridos. Una buena intención no es lo mismo que una buena atención. Entonces, si vemos la parte de la crisis... Me gustó mucho eso.
si vemos la parte de qué es una crisis, en primera me voy ahora sí al concepto de Carl Slakeyu. Simplemente una crisis, y simplemente entre comillas, una crisis es un estado de trastorno y desorganización que puede llevar a una persona a un desborde. ¿Qué es un desborde? Literalmente cuando se nos sale de las manos ya algo. Sí, me puedo sentir triste. Voy a hablar un poquito del duelo, ¿no? Sabemos que una de las etapas del duelo, pues, es la tristeza. Pero si hablamos de una pérdida, no va a ser una tristeza, pues, como, ay, bueno, la lloro un ratito y ya. Va a ser una tristeza todavía, pues, como más profunda, literal. Pero tampoco podemos llamarla depresión. Entonces, ahí es donde sí, efectivamente, en la actualidad, los nuevos estudiosos de los duelos dentro de la tanatología o psico-oncología, estamos hablando de que es una tristeza profunda. Ujú. Entonces, ahora sí, ya identificando esas crisis, bueno, ya podemos ver si mi hijo, mi hermana, mi papá, mi mamá están desbordados en alguna emoción. Ok, creo que ahí es donde sí se puede hacer algo al respecto. En primer lugar, sería escuchar qué está pasando. Pero ¿cómo voy a escuchar? Necesito también hacer un abordaje. ¿Cómo voy a hacer el abordaje? En primer lugar, una de las cosas que yo recomiendo, incluyendo a mis alumnos, al hacer un abordaje, es primeramente mirar a los ojos a la persona, porque luego estamos también tan acostumbrados a traer el celular en la mano de, oye, yo he notado que te sientes como que triste, mamá, ¿cómo estás? Obviamente, si la persona, en este caso una mamá, por poner un ejemplo, no se siente escuchada y ni siquiera me estás mirando, pues simplemente voy a decir, no tengo nada, hijo, no pasa nada. Todo está bien. Todo está bien, ¿sí? Esas son las respuestas más automáticas que hay. Oye, Belinda, ¿cómo estás? Bien. Ah, bueno, y ya seguimos. Pero realmente, ¿qué tanto ponemos atención a las personas que queremos? O sea, la mirada y el lenguaje corporal nos van a dar mucha información. Efectivamente. Entonces creo que tenemos que también educarnos un poquito o simplemente ser más atentos al comportamiento, a nuestra posición corporal. Y como dices tú, los ojos no mienten. Bueno, nos quedamos con eso, la mirada. A veces es que me miraste y vi que estabas triste. Sí. Entonces, la mirada nos da mucha información. Sí, es que ahí hay algo dentro del lenguaje corporal, los cambios de conducta, por ejemplo, los cambios de actividades, ya nos van dando ahí ciertas, pues cierto anunciamiento, o sea, también incluso el silencio comunica. Ujú. Entonces, el hecho de que alguien no quiera hablar, que se nos estén aislando, ya ahí hay algo que se está comunicando. Por ejemplo, si hablamos, también mencionaste la depresión, ¿no? Si hablamos de la depresión, hay personas que creen que la depresión viene a partir de un evento y hay otras ocasiones en las que no. Por ahí me decía una persona cercana a mí, tengo permiso de comentar esto, me decía, yo dando clases estaba comentándole a ciertos alumnos precisamente sobre un tamizaje de depresión. Dice, Liz, yo en ese momento, cuando estaba haciendo las preguntas que se hacen para poder medir lo de la depresión, yo me di cuenta que yo estaba deprimido. No me había dado cuenta que yo era quien tenía esa depresión y era una depresión severa. Entonces ya cuando estábamos compartiendo esto, le dije, bueno, tú como psicólogo sabes qué es lo que sigue, pero como persona, ¿cómo quieres que te ayude? Ahí es donde hay una diferencia. Yo como profesional de la salud mental puedo decir, oh, ok, va, esto es lo que me toca, pero como persona que lo vive, ¿con quién me puedo apoyar? ¿A dónde voy? Y ¿Cómo a veces ahí es donde identifico? me pierdo, Ujú, porque como exactamente. persona a veces no sé. Y de repente al colega, pues, es porque está en el ambiente y afortunadamente te tenía cerca. Sí. Pero a los que no. Y ahí es donde vamos, ¿no? A estas Ujú. personas que manejamos crisis porque las personas piensan que solamente en la crisis si tengo algún trastorno mental. Exacto, pero no, una Exacto. crisis realmente lo puede vivir cualquiera. El ejemplo más claro que tenemos es, por ejemplo, cuando estamos enojados, ¿sí? Estando enojados decimos y hacemos cosas que luego nos arrepentimos. Después, perdón, no lo quería hacer. Ajá, no iba en serio, perdóname. Entonces, esa es una crisis, hay un desborde. Sí, no tengo control de mí, ok. Bueno, somos seres humanos, pero también ahí es donde podemos entrar en la razón, esta parte en la que, ok, me di cuenta que la regué, me toca pedir disculpas. Ahí es cuando entra la segunda etapa de la conciencia, la segunda reevaluación del pensamiento. Exactamente. Ajá, y que sí, a veces, ¿y por qué no dije esto? Ajá, ¿O por qué sí. no dije aquello? Lo hubiese contestado de esta manera. Esa es la segunda Sí, reevaluación que siempre nosotros hacemos, o sea, el ser humano hace, claro. ¿no? Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer
cómo es el abordaje de un paciente en crisis con patología. Porque un paciente en crisis que no tiene un diagnóstico patológico, como dices tú, yo siento que las crisis son intensas, pero cortas, ¿ok? Sin embargo, las crisis cuando hay patología, pues que es un patrón patológico. Hay un diagnóstico que me puede estar agudizando un proceso de crisis. ¿Cómo se puede abordar este tipo de situaciones o de este tipo de crisis? Ok, te voy a contestar como le digo a algunos alumnos, ¿no? Vámonos a la vieja confiable. Ok. En el aspecto de, es que ahí depende. Vámonos al depende de qué. Ok, cuando hablamos de crisis, en primer lugar, estamos hablando también de que existen varios tipos de crisis, entre ellos, por ejemplo, las del desarrollo. Hay, por ejemplo, una serie actualmente en una plataforma que pues habla perfectamente de la adolescencia. De la adolescencia. No la he visto, anoche la iba a ver, pero no la he podido ver, pero la tengo así notada en la agenda. Corte comercial, sí se recomienda. Entonces, sí, dentro de las crisis del desarrollo sabemos que cada etapa va a traer sus diversas crisis. Incluso cuando salen de la carrera, por ejemplo, yo les digo, una frase que mete a todos en crisis es de ¿y qué sigue? Y ahí es donde todos están de ¿qué voy a hacer? No lo sé. Esas son las crisis del desarrollo. Ahora, vámonos a las crisis circunstanciales. Las crisis circunstanciales pueden partir precisamente de algún tipo de evento que desborda, ¿sí? Mi capacidad de reacción en ese momento. Si me voy directamente a la respuesta de la pregunta que realizaste, ¿cómo es una intervención en crisis? Bueno, depende mucho de la persona. ¿Qué es lo que puede llevar, por ejemplo, a una persona a una crisis desbordada? Tenemos que tomar en cuenta la historia de vida. Porque, bueno, aquí si me voy a la historia de vida, si tengo una persona que creció en un ambiente, pues, como le llaman, un ambiente seguro, papá o mamá o ambos estuvieron ahí conmigo, fueron compasivos, me pusieron mis límites de manera correcta, o sea, un buen acompañamiento, voy a tener un mejor manejo de emociones en muchas ocasiones, ¿ok? Pero si crezco en un ambiente negligente, hostil, violento, pues nuestra primera escuela relacional son nuestros papás. Entonces, depende yo de las crisis que se me vayan atravesando, yo voy a reaccionar con base a lo que yo normalicé en mi historia de vida. Y el aprendizaje, claro. Sí, claro. Entonces, ahí es donde, ok, lo que yo observo en la persona. Supongamos que tenemos a una persona que tiene un diagnóstico, por ejemplo, y sin satanizar, un trastorno límite de la personalidad que tiene una pérdida significativa de una relación, ¿ok? Ahí, una de las primeras preguntas que yo haría es si esta persona anteriormente ya había tenido algún tipo de tratamiento. Si ya ha tenido algún tipo de tratamiento, claro que me voy directamente al, oye, ok, ¿y cómo te has sentido con este tratamiento? ¿Dónde te atendieron? ¿Cómo te atendieron? ¿Qué te sirvió? ¿Qué no te sirvió? Tratando de rescatar. Pero si es una persona que no ha tenido un tratamiento, que sabemos que probablemente por el desborde emocional o la escalada, tomando en cuenta la ventana de tolerancia, si tiene una hiperactivación y está, por ejemplo, agrediendo a otras personas o agrediéndose a sí misma, entonces ahí sí tenemos que hacer otro abordaje a través de los primeros auxilios psicológicos. El primero, que sería el contacto, es, ok, mi nombre es Liz. Dime en qué te puedo apoyar en este momento que veo que estás en una situación que a lo mejor te tiene llorando, te tiene desesperada. Cuéntame en qué te puedo ayudar para pasarnos al segundo paso, que es la examinación del problema. Si la persona está un poquito receptiva, okay, me va a estar platicando la situación. Ahí yo me iría a un tercer paso, que son la búsqueda de soluciones. Aquí enfatizo mucho, lo que a mí me sirve puede que no le sirva a la otra persona. La búsqueda de soluciones es con base a lo que la otra persona necesita. Hay personas que, por ejemplo, si para mí lo que a mí me puede ayudar es darme vacaciones y no hacer nada, yo voy a estar súper bien y feliz y de vacaciones. Pero si a otra persona yo le digo, ¿sabes qué onda? No hagas nada, me lo puede meter en crisis. Son personas que sí necesitan tener actividades. Entonces, es importante identificar cuáles son las soluciones de la otra persona. De ahí nos iríamos al cuarto paso, que sería la ejecución. Precisamente, ¿cómo lo vas a hacer?
¿Qué necesitas? Necesitas, psicoterapia, perfecto. Tengo buenos colegas con los que te puedo derivar. Necesitamos también a lo mejor apoyo psicofarmacológico. También conozco buenos psiquiatras, conozco excelentes lugares donde también te pueden apoyar. Si es necesario, por ejemplo, el internamiento, claro que ahí va, ¿sí? Se dan las opciones donde te sientas más cómodo, más cómoda, y ahí tú puedes preguntar cualquier cosa y ahí también te pueden ayudar. Y el quinto paso de los primeros auxilios psicológicos es precisamente el seguimiento. En el seguimiento puede que yo, por ejemplo, si está internada la persona y yo voy a ser su terapeuta, pues puede que vaya, le esté dando el seguimiento donde esté la persona. Ahora, eso me lo dijiste espectacularmente y yo lo tengo ya aquí en mi checklist mental. Okay. Pero a veces la mayoría de los pacientes no son no se portan tan bien. Y tú lo sabes. Exactamente. No se portan así como que, ¿qué te pasó? Bueno, tú sabes que yo lo que tenía era esto. No, a veces están muy negados y no aceptan en la intervención. Entonces, en ese paso 1, que me llegaste al 2, y que en el 2 me siguió al 3 y al 4 porque la paciente fue receptiva. Pero la mayoría de nuestros pacientes no son receptivos en el proceso de la intervención en crisis. Y se me enganchan. O sea, una paciente con un TLP como lo que tú estabas planteando, no creo que sea tan receptiva cuando tiene un desborde. O sea, cuando están desbordados y están en plena crisis emocional, están totalmente desregulados, y están enganchados con su distorsión y es así, y no me quieren, y no me aceptan, y X, ¿no? O sea, con la idea que puedan tener. Entonces, en ese caso, ¿cómo podríamos abordarlo? ¿O cuál sería el mecanismo mínimo para que no se me hagan daño? Mínimo para protegerlos hasta de sí mismos mientras que pasen este proceso y me puedan saltar al 4 o 5 pasos para yo poder regularlo y después hacerle seguimiento. Ok. Aquí me voy a unos cuantos años atrás. Yo trabajé para un lugar de emergencias, precisamente en el lugar del evento. Teníamos una paciente así, arriba de un puente. Y una de las cosas que hice precisamente durante el abordaje, sí, efectivamente mencioné como muy bien por pasos los primeros auxilios psicológicos y todo. Pero ahí más que nada lo que se necesita es ver, escuchar, ¿sí? Observo qué es lo que está pasando con la persona. Esta persona, sí, en un estado un tanto, pues, agitado, combativo. Al final, toda la creatividad es la que ayuda. Yo sé que estás cansado, yo sé que ya has estado mucho rato aquí. Dime cómo te podemos apoyar. O sea, validar la situación juega mucho. Sí. Irle validando y decir, aquí voy a estar. Sí. Y dime cómo. O sea, aquí voy a estar para lo que quieras. Exactamente. Dime cómo te puedo ayudar en este momento. ¿Qué necesitas? Pero aparte del qué necesitas, ¿qué sí es lo que realmente ahorita te puede ayudar? Porque una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que necesitas. Entonces, ya en esa situación era es que sí, me siento muy mal, mi mamá me corrió de la casa, etcétera. Y para poder estar también en un lugar seguras, ahí sí fue pedirle baja, te llevamos a un lugar donde nadie te va a estar tomando fotos, porque ya sabemos que luego como es todo el show, claro. Sí, te llevamos a tal lugar, tal institución, vas a estar nada más tú y yo y vamos a estar ahí directamente platicando sobre esta situación. Nadie más. Vamos a ver qué sí se puede hacer al respecto. Sí, sí accedió, ya pudimos llegar ahí a la sala de urgencias y sí pudimos llevarlo a cabo. Efectivamente, cuando tenemos a una persona hiperactivada, llámalo límite de la personalidad, trastorno bipolar, sí tiene claro su grado de complejidad y una de las cosas que se requieren sí o sí es precisamente la paciencia. Si no hay paciencia en una intervención en crisis, mejor no intervengas. Claro, porque te desesperas con el paciente y ya valió. Sí, y una cosa muy importante también que invito a tomar en cuenta es de que toda perspectiva es proyección. O sea, el paciente puede estar agitado y nos puede estar recordando a nuestra mamá si quieres 1,000,000 de veces, pero pues no es... No te puedes enganchar, claro. Exacto. Y si nos llegamos a enganchar, entonces ahí quien también necesita terapia, pues es el interventor. Sí, yo aquí te voy a atajar y voy a contar en la parte mía de todos que mi terapia es muy contraintuitiva y es exponer al paciente a lo que no le gusta, a lo que no se molestan. O sea, y yo siempre le digo, yo sé que estás molesto conmigo,
yo sé que, pero yo no me tomo tu molestia personal porque no es conmigo. Tú no estás molesta, está molesta el TOC. Y pues que se molesta el TOC, pues yo también, él también me cae gordo. O sea, ya estamos a mano, ¿no? Y siempre le voy a decir, cuando yo te hable fuerte, te voy a hablar fuerte, no a ti, al TOC. Y cuando yo sé que tú te molestas, no te preocupes, tú me puedes después buscar otra vez, no te sientas mal porque yo contigo no estoy molesta, porque yo sé que quien se alteró fue el TOC y que en ese momento no eras tú. O sea, como que darle ese reconocimiento para que nos puedan otra vez ubicar la ayuda y que nos puedan asistir. Casualmente, tengo ahorita un mensaje de teléfono de un pacientito y me dijo, estoy bravo contigo, te bloqueé de todo. Yo miro el mensaje, es un adolescente, y yo, ok, pero vive así toda la semana, después que ya puedes ver todas mis redes. Ya, y le dije, ok, ya se contentó, porque él se molesta, porque, claro, y yo, ¿por qué estás molesto? Es que no me dejas hacer mis compulsiones. Pero después cuando ya se le pasa la rabia, me vuelve a agregar a todas las redes, y yo, fulano te está siguiendo, y yo, me bloqueó, me eliminó y ya me volvió a agregar. Entonces ya yo sé que está en su proceso. Claro. Entonces yo no le contesto absolutamente nada. Le digo, ok, qué bueno. O sea, como que gracias, ¿no? Y es parte del proceso, como dices tú, que entendamos que la persona no está molesta conmigo, que no me está ofendiendo realmente y que la que está en crisis ella, no puedo entrar yo en crisis, porque ahí sí no pierdo la batalla. Exacto. No, y es que podemos hablar, o sea, incluso de las dependencias, ¿no? También cuando llega una persona en crisis, a lo mejor así a la consulta, y es que te puede llegar a mencionar, ¿no? De, sí, vivo una relación desastrosa, infidelidad, golpes, violencia, pero aún así quiero estar en esa relación. Es que yo lo quiero. Y es que yo lo quiero, y es el amor de mi vida, y es como, espérate, o sea, el amor de tu vida no tiene por qué lastimar, entonces sí, sí, invitar a la reflexión al paciente, digo, dentro de la intervención en crisis, cuando hablamos de esa búsqueda de soluciones, me gusta poner a reflexionar a la persona. Obviamente tengo que tomar en cuenta, insisto, esa parte de su historia de vida, o sea, qué tan reflexiva es la persona. No, es que si no tiene insight, sí, exactamente. ahí se nos va a complicar el cuadro. Sí, yo voto mucho por el pensamiento crítico. Si no hay un pensamiento crítico, si no hay, incluso se les puede llegar a dificultar, perdón, el pensamiento abstracto. O sea, tengo que hablar de una forma muy literal de, no, una persona que te pega no te ama. Y ya es como, caray. Sí, o sea, date cuenta, y una regla básica en la violencia es esto, quien te grita te pega y quien te pega te mata. Ten mucho cuidado con eso. Y ahí es donde lo van tomando, sí, de forma literal. Cuando hablo de intervención en crisis, yo invito a tener en cuenta también en qué momento es importante la confrontación y en qué momento no, espérate. Precisamente ahorita que estabas mencionando con los pacientes con TOC, sí, claro que va a haber ocasiones en las que sí hay que ser muy confrontativos. Pregunta. Sí, claro. Pregúntales a algunos por aquí. Y o sea, al rato en los comentarios ahí dirán, ¿no? Sí, es que de hecho la terapia de TOC es muy confrontativa. Sí. Ok, y tengo la experiencia de hace un par de días, una chiquita que me entró y me dice, es que no me puedo tocar ni el pantalón. Y yo, ¿qué es lo que no te puedes tocar? Y ella se queda en shock y yo le dije, es que no le puedo dar tiempo a reaccionar. Y ya se dio cuenta de que el trigger es de mí. Sí, no me siento tan mal como pensaba, porque el pensamiento es muy magnífico. Yo digo, es que el pensamiento es una lupa, te pone todo la hormiguita como si fuese el Godzilla. Pues no es Godzilla, es una hormiguita, simplemente tus lentes están aumentados. Y obviamente, pues a Godzilla sí le tengo miedo. A la hormiguita no. Entonces, como también nosotros percibimos. Y aquí es donde voy. A nosotros como profesionales, pues yo te entiendo perfecto. Pero a quien nos está escuchando, que es esa familia, esa mamá, esa hija, o ese esposo, o esa esposa, que está con un paciente con un cuadro de salud mental bastante comprometido, ¿cómo puede ayudarla cuando la paciente se va de sí, o el paciente se va de sí, que o está en depresión, o está pegando gritos, o está rompiendo las cosas en la casa, o se quiere escapar? ¿Cómo puede esa familia intervenir de una manera asertiva mientras que podamos buscar la ayuda externa? Ok, híjole, si la persona está combativa, está violenta, está aventando cosas, yo ahí lo primero que invito es marca directamente 911. O sea, exacto, o sea, esa es la indicación. Sí, ahí sal de ahí.
Ok. ¿Por qué? Porque efectivamente te puede hacer algo. Y si estamos hablando, por ejemplo, de un episodio psicótico, sabemos que, o sea, no te van a reconocer. Tienes que tener también mucho, pues sí, o sea, mucho coraje para dejar, por ejemplo, a tu hijo o a tu hija ahí. Si tratas tú de intervenir y sabemos que es una persona que tiene muchísima más fuerza que tú. No va a haber una víctima, sino dos. Exactamente. Y aquí hay un ABC de la emergencia. Mencionaste la palabra clave. Un ABC de la emergencia es el punto A, yo no voy a ser una víctima más. El punto B, tampoco voy a victimizar más a la víctima. Y el punto C, tengo que buscar la manera de hacer de esa víctima un superviviente. Entonces, efectivamente, donde hay una víctima no tiene que haber dos. Inmediatamente marcamos 911. Si está yendo, por ejemplo, ya a psicología, psiquiatría, si sé que tienen, por ejemplo, ambulancias de emergencia, es ni modo, sí o sí, yo ya te voy a internar. Uno de los casos más representativos que tengo ahorita y hablando de estas intervenciones con pacientes, tengo un caso de un esquizoTOC, de un paciente muy severo a nivel de TOC, con ideas delirantes y credibilidad alta a su delirio, ¿ok? Mi indicación terapéutica realmente ha sido, hay que internarlo porque a nivel farmacológico no lleva la medicación adecuada, son papás grandes, ya el señor está, bueno, un señor de 30 y tantos años, entonces entra continuamente en crisis y hemos tenido confrontaciones con papás y él, yo digo, pues no, en este periodo de crisis hay un altercado, papá cae, un mal golpe puede pasar lo peor. Entonces mi indicación ha sido como que hay que internarlo, tenemos que regularlo a nivel médico, darle toda la contención porque su parte delirante no me permite a mí entrar como psicóloga y ahorita le estoy dando más contención a la familia, como que busquen, el tema es que no es de acá de la ciudad, trasladarlo, no lo han podido sacar de la casa porque da patadas, golpe, grita, una serie de cantidad de cosas y no hay quien lo pueda trasladar. Entonces ahorita estoy, ahí voy a pedir tu ayuda, a ver cómo se le pueda pedir a esta familia, a estos papás que ya son grandes, son tercera edad, con esta persona que está en crisis. O sea, la última crisis tuvimos que llamar a la policía. Y con la policía fue que medio se tomó la medicina, pero tenía 3 días que no se la tomaba. Y ya tenía 3 días en el baño. Entonces, cuando lo sacaron, el desborde no fue de otro mundo. Entonces, en estos tipos de casos, ¿cuáles serían las indicaciones más asertivas? Aparte de que sigan llamando, yo se lo dije a los papás, traigámoslo con la policía. Pero por situaciones de región, pues es bien complicado que una policía traslade a alguien. Y pues bueno, la verdad es que se ha complicado mucho el cuadro para el traslado, para la hospitalización acá en Guadalajara. Pero, ¿qué tips le podemos dar? Porque sabemos de que hay tipos de intervenciones dependiendo de la crisis o lo que el paciente nos esté presentando. ¿Qué tips le podemos decir, por ejemplo, a estos papás? Primeramente, tenemos que tomar en cuenta la psicoeducación. O sea, si estamos hablando de, estamos hablando de que tu hijo tiene TOC, o estamos hablando que tu hijo tiene TDAH o tiene trastorno del espectro autista. Número 1, ¿qué sabes de esta enfermedad o qué sabes de este trastorno? ¿Sí? Otro detalle también importante. Aquí me voy a ir un poquito a las etapas de comunicación de malas noticias de Bachman, casi, ¿no? Por favor. En este caso es, ¿qué sabes tú de esto? Ahora, ¿qué tanto quieres saber? Digo, porque luego, es que mi hijo perdió la razón y empezó a hacer esto y esto y esto. Ok, esto es lo que puede pasar con el trastorno obsesivo compulsivo cuando llega a esta etapa, estamos en esta parte de manía, bla, 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 bla. No, ya no quiero saber. Ok, pero es tu responsabilidad como papá y por tu seguridad tener esta información. Si en este momento no lo quieres saber, está bien, pero sí tengo yo como profesional de la salud que informarte. Ahora, si tú no comprendes o si tú no te cuesta trabajo reconocer ciertas cosas, dime a quién le puedo pasar la información, pero es mi deber pasar esa información a alguien de tu familia. Dar teléfonos de emergencia, ¿sí? Dar el teléfono de la línea de intervención en crisis. Y si nosotros, aquí viene la parte difícil, si nosotros como profesionales de la salud sabemos que ya hicimos
todo lo que nos tocaba y aún así la familia decide no hacer ese algo más, ahí es donde ya tenemos que saber decir hasta aquí me toca. Es como uno de mis psiquiatras que me dice, Belinda, échale la bendición. Sí. Y de verdad que estoy así porque he seguido todo el paso. La psicoeducación, como tú no tienes idea, pero yo creo que me enganché con que son señores de tercera edad y Sí. también hay un poquito de toque en casa, entonces obviamente pues siento que los abandono. Entonces yo digo, no estoy haciendo mucho porque el paciente no me deja entrar en su cabecita por su idea delirante, pero ayudando, entre comillas, al paciente, los papás sienten que están siendo atendidos y por lo menos le estoy dando contención es a ellos. O sea, sin querer queriendo, mis pacientes son los papás. Entonces, por eso no he terminado de decirle, no los voy a atender, porque inicialmente le dije, si no lo internan, no lo veo. Porque a veces soy bien drástica. Digo, si no hay internación, no lo puedo ver porque no puedo abordar. Pero en este caso, yo estoy viendo, estoy percibiendo a mis pacientes como los papás, porque son los que necesitan más ayuda entre la psicoeducación, la contención, porque ya he visto que en periodos de crisis no llaman a nadie, no tienen para llamar a nadie. Entonces, ¿qué hago yo? Darle un poquito de contención a ellos, porque el paciente sigue en crisis, porque el paciente sigue en su delirio en todo su proceso, ¿no? Entonces, por eso es que no he terminado y ahí es donde entra nuestra parte. ¿Quién se convirtió en tu paciente? Exacto. Entonces aquí ya yo identifiqué que mis pacientes son los papás de este señor. Sí, se cambia el foco. Cambiar el foco. Ajá. Sí, sí, también he tenido 2, 3 pacientes que, como tal, el paciente, por decirlo así, el que llega a la consulta, no hay apego terapéutico, no hay apego psicofarmacológico, se habla con la familia y quien termina siendo precisamente mi paciente es la mamá o el papá. Entonces con ellos son con los que trabajo y con ellos son los que les doy todas estas indicaciones. Situaciones de emergencia, está la Unidad Policial de Atención en Crisis, está también de Policía Guadalajara, está Salme y está tal y tal clínica que también tienen sus ambulancias privadas y ahí puedes marcar, ahí tú decides, pero en este caso contigo, tú cómo lo estás viviendo y ya los redirijo a ellos, sobre todo para su seguridad. O sea, volvemos aquí a yo ahorita estoy atacando eso, es la seguridad de ustedes. Sí. O sea, es ustedes, un mal golpe, un forcejeo que ustedes, o sea, la verdad los accidentes pasan y no queremos llegar a lamentar este tipo de accidentes porque yo sé que intención real no hay de que le vamos a hacer daño, pero la situación a veces se desborda y puede llegar a un desenlace que no queremos. Entonces, la verdad que es bien complicado. Ahora, este tipo de intervenciones va a depender de paciente a paciente. ¿Cómo lo podemos abordar así? O sea, danos tips de si tenemos esta característica de paciente, este sería un buen abordaje. Para otro tipo de característica de paciente, este sería mejor. Ok. Bueno, como interventores, claro que tenemos que conocer así, ahora sí, los diversos trastornos, sobre todo al menos los más comunes, ¿no? Si yo sé que voy a hablar de crisis, entonces me voy a los trastornos que pueden desatar más continuamente este tipo de situaciones. Por ejemplo, hace un momento estábamos comentando, ¿no? Del espectro autista. Si estamos hablando de una persona que a lo mejor un adulto, que esa es una parte muy interesante que actualmente estamos ahí trabajando en Escolae, la neuropsicóloga Fernanda, está viendo que sí hay, por ejemplo, comportamientos que tienen cierta diferencia de un espectro autista en hombres al de mujeres. Entonces, hay ese tipo de conductas diferentes, es donde nos podemos nosotros ir apoyando en cuanto a la intervención. Por ejemplo, comentando con Fernanda, me había dicho, es que, por ejemplo, las mujeres, por la misma cultura, ¿no? Del mexicano es de, tienes que fingir y todo tiene que estar bien y prácticamente calladita te ves más bonita. Y mujeres con autismo, pues prácticamente aprendieron a vivir enmascarando ciertos síntomas incómodos para ellas. Si estamos hablando de una crisis, cuando hay, por ejemplo, un rompimiento, algún accidente, algo que los saca de su zona de confort, en algunas mujeres autistas sí se puede dar como muchísima contención, pero algo los puede disparar. Entonces, ¿cómo se hace ahí el abordaje? Igual, vámonos a la parte del contacto. Ok, va, te escucho, pero yo no voy a ser muy abstracta.
Ahí voy a ser más literal. Y muy concreta. Muy concreta. Sí. ¿Qué estás sintiendo? No, es que sabes que me cuesta trabajo identificar mis emociones. Ok, tenemos herramientas, aquí tenemos un circulito de emociones. Muéstrame cómo te vas sintiendo, señálamelo con un dedito, cómo lo vas sintiendo. Es que me siento ahorita, es más, ni siquiera quiero que se me acerquen, ¿ok? Entonces yo me quedo aquí sentada y tú desde ahí, en el momento que tú te sientas lista, yo te escucho. Eso es a lo que me refiero también de la paciencia. Yo te escucho hasta en el momento que tú quieras hablar, ¿va? Eso, por ejemplo, puede ser en lo de las mujeres dentro del espectro autista. Con los hombres, lo hemos comentado, pueden llegar a ser hasta más hostiles, ¿sí? Más, por eso me los andan confundiendo con otro tipo de diagnósticos, pueden llegar a ser hasta un tanto violentos. Entonces, en ese caso, yo, por ejemplo, como mujer, en primer lugar, el punto A, yo no voy a ser una víctima más. Yo no me voy a acercar a una persona agitada, y menos a un hombre. Por lo tanto, lo que yo voy a recurrir es igual, contacto, hola, mi nombre es Liz. ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Sé que ahorita está pasando esto. Cuando hacemos una intervención en crisis, tenemos que buscar por todas formas tener algo de conocimiento del caso, ¿sí? Por ahí me dijeron que tuviste una pérdida significativa, cuéntame qué fue lo que pasó, cuéntame quién fue, cómo era el vínculo entre tú y esta persona, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, muy directas. Sí, yo tengo un caso de un TEA, bueno, tengo varios TEA, ¿no? Y esta población a mí me enamora y me encanta trabajar con ellos. Y un caso en particular, a veces me dice, no te entiendo. Y yo, a ver, ¿qué es lo que no entiende? O a veces yo que vivo haciendo chistes. También. Pues sí, no entendí. Y yo, ay, cierto, te tengo que explicar el chiste, ¿no? Entonces, es entender también la condición, cómo funciona el TEA para poder abordarlo. Claro. Normal, si la persona, aunque no está en crisis, sé cómo tengo que comunicarme con ellos. Imagínate cuando está en un proceso emocional alterado, ¿ok? Sí. Y cuando a veces esos comportamientos alterados, sabemos las conductas repetitivas que ellos puedan tener, cuando empieza a tener golpes. Yo tengo una mamá que me dice, es que se golpea, pues no es que se golpea a propósito, o sea, vamos a entender el proceso. Exacto. Y a veces le digo, esto es TEA, esto es TOC. Ok, necesito que diferencie porque todo me lo quieres meter en el mismo saco. Y cuando él se me desborda, hasta él se pone bravo y él te dice, estoy bravo. Y está muy bravo porque mi mamá no me entiende. Entonces, claro, el no entender el diagnóstico, no entender la sintomatología puede a la familia hacer un mal abordaje en su día a día, en el levantarte, en el comer. Y algo de que por lo menos yo le he enseñado mucho a mis pacientes, a esta familia, es que tenga la paciencia. O sea, la palabrita que tú dijiste, yo le dije, si él grita, tú no grites. De hecho, tú gritas y él se pone peor porque se altera, porque él tiene sensibilidad sensorial. Entonces, no me le grite, háblale con calma. Si quieres levantarte temprano, tú te levantas más temprano, porque si me lo levantas atorado, apurado, no. Él tiene su ritmo. Es que sí, se levantaban justo. Entonces, es como dices tú, observar toda la dinámica familiar que pueda ser disparadora y poder conocer el contexto, porque capaz de que la persona está en crisis con justa razón. Claro. O sea, pues ya hasta yo me pongo en crisis cuando me entero de todo el show. Entonces digo, pues aquí hasta yo reacciono. O sea, entonces, en ese contexto y poder conocerlo nos da a nosotros más herramientas y ojo clínico para poder saber qué sí y qué no a una intervención. Pero punto clave, porque mis pacientes sí son muy... O sea, son de otros niveles y las crisis son muy, muy grotescas, ¿no? Escalan. Sí, son no es en esta crisis que a veces dice, bueno, ¿qué tienes? ¿Cómo te puedo ayudar? No, aquí mis pacientes a veces son bastante agresivos en ese contexto de ansiedad. Sí es llamar al 911, o sea, sí es poder poner cierto límite y decir, mientras que esté alterado o que pueda golpear o que pueda estar tirando objetos o que esté pegando gritos, pues yo no puedo intervenir. Es decir, sí tengo que buscar ayuda externa. O sea, eso lo debemos de tener muy claro. Sí, hay pacientes que aún dentro de esa agitación, si su terapeuta o su psiquiatra representan una autoridad para ellos, a lo mejor dentro de esa agitación
sí se puede regular. Pero si aún así no se pueden, entonces sí hay que buscar otro tipo de... Sí, me ha pasado. Me ha pasado que me viven llamando porque conmigo sí. Ajá. Y bueno, es que como Exacto. muchacho malcriado, la gente sabe con quién hacer la gracia. Entonces yo se lo digo así, porque Sí. vamos a estar claros que mamá, papá o padres perdieron autoridad, pues, normalizaron, Claro. hubo acomodación familiar del trastorno y nosotros somos, es esto y es esto. Entonces, entre mi tono de voz, entre mi dirección y el cariño, que le puedo decir, hey, te puedo querer mucho, pero necesito que hagamos esto porque si no. Entonces, lo que tú dices sí es cierto. A veces cuando tenemos muy buena relación terapéutica, podemos lograr sacar al paciente en crisis, pero también educar a la familia de que llámame cualquier cosa. O sea, llámame Exacto. cualquier cosa en crisis, porque si no te van a llamar hasta que no quieres ir para el baño. O sea, una cosa tampoco, ¿no? Pero cuando estés desbordado, pues sí me puedes ayudar a poder intervenir. O sea, llámame que yo por teléfono he sacado varios pacientes. Hubo una última que Belinda no quiere ir. No quiere ir porque la vas a exponer y que no quiere. Nos tocaba hacer la última sesión de neuromodulación. Pónmela. Le hice videollamada y yo, me vas a dejar embarcada. No puede ser una señora ya de tercera edad. Y yo, no puede hacer. Ay, es que me voy a sentir mal. Y yo, mami, sí, pero tú sabes que esto es parte del proceso. Y ahí empieza otra vez el enganche. Yo te tenía una sorpresa, te la quería dar. Hoy es nuestra última sesión de neuromodulación. Ya después vas a venir una semana, solamente una vez a la semana y te quería dar ok, está bien, yo voy. Pero tenía 2 horas peleando con la hija que no quería venir. Exacto. Y yo en 10 minuticos, en menos de 10 minuticos, porque la agarré rapidito, le dije, estoy con paciente, te llamé rapidito, porque ¿cómo me vas a dejar embarcada? Y ahí le monté el show. Ok, está bien. Y llegó súper feliz, o sea, bueno, feliz entre comillas. Yo que, qué bueno que viniste, aquí te tengo tu regalo. Hizo la exposición. No le gustó mucho la exposición, pero es parte de. Pero si tú ves que lo que no logra la familia en tantas horas, nosotros con la buena alianza terapéutica lo podemos hacer en minutos. Y eso es por el enganche emocional, emotivo y de autoridad que podemos tener con ellos. Claro, hay una conferencia del doctor Gabor Maté, que me encanta, que habla precisamente sobre eso. Lo que hace que una persona esté con un buen apego terapéutico no es los títulos que tienes, no es ni siquiera el tipo de terapia, es el vínculo que puedes crear entre, ahora sí, terapeuta y paciente, entre médico, paciente. Eso es lo que hace que se tenga un buen apego terapéutico. Teniendo un buen vínculo, ya esa es la primera parte. Es que el vínculo terapéutico ya de por sí es una terapia. Sí. Ya es terapéutico. Justo, y aparte, claro que sí importa el tipo de terapia dependiendo de la necesidad del paciente, claro, pero pues también si no tiene muy buen vínculo la persona, pero tiene un montón de títulos, de nada le va a servir al paciente. Sí, no, y es total, tiene que tener mucho con las características de personalidad, no le vamos a caer bien a todos, y eso es una realidad, por muy terapeuta, muy buen terapeuta que yo sé, pues yo no le caigo bien a todo el mundo, yo lo asumo, a la mayoría sí, pero a algunos no, y bueno, no somos moneditas de oro. Exacto. Pero sí es cierto porque trabajar, a mí me pasa que si no hago buen vínculo, el paciente se me va. Porque es una terapia que te voy a de choque, o sea, te voy a molestar. Mi trabajo va a ser molestarte. Exacto, no, y es que por ahí dicen, sí, terapia que no duele, terapia que no sirve. Entonces, sí, el vínculo tiene que estar ahí muy reforzado, porque, bueno, yo le digo eso a mis pacientes. Yo trato, por ejemplo, también con personas que tuvieron algún tipo de agresión sexual en la infancia, y es donde, pues, yo les digo, o sea, te va a doler la terapia. O cuando hablamos de duelos, es de, sí, te van a doler los siguientes días y va a estar horrible, pero no estás solo o no estás sola. Entonces, teniendo ese buen vínculo, yo les digo, haz de cuenta que yo soy como un extinguidor. Tú me puedes hablar, ¿sí? Pero si yo tengo un extinguidor, yo no lo voy a comprar esperando que se queme mi casa. El extinguidor es para cuando algo ya se esté saliendo de control, yo lo voy a usar. Haz de cuenta conmigo. O sea, la primer flamita no me vas a estar marcando. Me vas a marcar en caso de que ya la flama ya pierde el control. Ahí es donde yo voy a estar acompañándote. Pero mientras tanto, este dolor lo tienes que vivir. Lo tienes que tolerar porque es parte del proceso. Exacto. Ahí es cuando salen los memes. Ay, que los memes... La terapeuta me dice, es parte del proceso y el proceso llevándote. Ya sé. Mis traumas, mis chistes. Yo Sí, sabré. exacto.
Exacto. Mira, tenemos una sección que es de mitos y realidades en cómo abordar las crisis o cómo podemos intervenir. Entonces, yo te voy a dar unas paletitas con sí o no y vas a contestar el mito, si es cierto o no, y obviamente vas a justificar la respuesta. Ok, va. Ok, el primer mito que podemos presentar o que nos han llegado es, ¿todas las crisis se tienen que internar? No. No. Ok. No todas las crisis. Hay crisis que, por ejemplo, lo que estábamos comentando hace un momento, el mismo terapeuta, el mismo psiquiatra las puede hacer perfectamente la contención y no es necesario que se interne. Hasta la familia. La misma familia, sí, e incluso amigos, personas cercanas con quien tienen un buen vínculo, pueden regular la crisis. Ok. El segundo mito, ¿todas las crisis se tienen que medicar? O sea, ¿todas tienen que ir a farmacología? No, tampoco. Sí, no. Ajá. No todas las crisis. Ok, es que, como dice, hay crisis que son situacionales y esa crisis a través de mediando la situación y obviamente trabajando con la regulación de toda la situación, pues ya pasa y no necesita ir a una medicación, que la medicación ya es un protocolo que hay que seguir después por un tiempo. Así es. Ok. Otro mito, después de que me dio una crisis, ¿puede volverme a ocurrir otra crisis? Claro que sí. Sí, o sea, al final somos seres humanos, obviamente también tenemos sentimientos, emociones, y claro que podemos volver a tener alguna crisis. Bueno, yo creo que esta ya la contestamos, que es un mito de la crisis solamente la intervienen los psicólogos. Ya contestamos que no, pero si quieres ampliar la respuesta. Sí, cuando hablamos de intervención en crisis, hablamos de que toda persona que conozca de los primeros auxilios psicológicos puede intervenir. De hecho, eso se ha llevado durante décadas desde personas del clero, maestros, médicos, trabajadores sociales, sí, claro, también psicólogos. Toda persona que conozca de primeros auxilios psicológicos son quienes pueden intervenir en crisis. Ok, la verdad es que, bueno, yo me quedo haciendo resumen de todo lo que hemos platicado con esta de que la crisis obviamente es este desborde, es cuando se nos sale de control la situación y obviamente tenemos que buscar ayuda. La puede hacer profesionales de la salud mental, familiares, amigos, cualquier persona que pueda tener vínculo o los conocimientos necesarios para poder intervenir y ayudar a la persona. Correcto. ¿Ok? Estar en conocimiento de los primeros auxilios psicológicos y que en el momento que veamos de que la persona está muy desbordada con características de agresividad, obviamente dar un paso atrás y llamar a urgencia 911 o a cualquier institución que nos puedan ayudar a abordar para cuidar al paciente y para cuidarnos nosotros mismos. Exactamente. De resumen, ¿qué nos puedes decir? Sí, o también si tienen alguna duda y el paciente ya, si es un paciente, si ya tiene a su terapeuta, si tiene también a su psiquiatra, también pueden marcarle a alguno de ellos para pedir ahora sí una recomendación breve de qué hago. Está desbordada esta persona, marco directamente ya a la policía, vemos si puedes hablar tú con mi familiar o qué hago. O sea, también darle esa apertura. Pero si estamos hablando de una persona que está en esta hiperactivación, está reactiva y efectivamente está causando daño, no se arriesguen, inmediatamente marquen el 911. Bueno, Liz, de verdad que yo te quiero agradecer por esta oportunidad y todos los conocimientos que nos está brindando en relación a este tema de esta urgencia psiquiátrica, porque la verdad es que nadie quiere estar en un momento de crisis, nadie quiere pasar un mal momento. Sí. Las situaciones llegan y se instauran y a veces no sabemos cómo intervenir. Así que yo quiero darte las gracias. Y nada, decirte que las puertas de Conversaciones Compulsivas están abiertas para cuando tú gustes y de verdad quiero agradecer, decirle a cada uno de los que nos están escuchando que de una u otra manera las crisis pueden ser situacionales, que cuando tengo una condición de salud mental o cuando tengo algún diagnóstico que pueda incrementar alguna crisis emocional a nivel de la ansiedad, de la depresión, busca ayuda necesaria y déjate ayudar. Y como familiares que estamos del otro lado, paciencia. Creo que Liz dijo esa palabrita y me quedo con esta palabra de paciencia, porque las cosas no se van a mejorar o no se van a intervenir de ya para allá y los resultados no van a ser inmediatos.
Así que la invitación siempre es a buscar la ayuda profesional, tener un poco de paciencia, amor para poder tener la mejor intervención. Así que mis amigos, los espero en el próximo episodio.